Para entender cómo nació una de las empresas más grandes de galletas en el mundo, debemos viajar en el tiempo hasta el año 1916. En aquel entonces, la ciudad de Medellín, en Colombia, era un lugar muy diferente al que conocemos hoy. Era una pequeña villa que empezaba a soñar con ser una gran ciudad industrial. Las calles eran de piedra. El transporte se hacía principalmente en mulas o caballos, y la gente todavía se acostumbraba a las luces eléctricas que apenas empezaban a brillar en las esquinas principales. En ese contexto de cambio y esperanza, 10 hombres con mucha visión decidieron que era el momento de crear algo propio. Algo que alimentara a las familias colombianas con productos de calidad que antes solo se podían traer desde países muy lejanos como Inglaterra o Francia. El mundo entero estaba pasando por momentos muy difíciles debido a la Primera Guerra Mundial. Esa guerra hacía que fuera casi imposible traer dulces o galletas desde el otro lado del mar. Los barcos no llegaban y los productos que lograban entrar al país eran tan caros que solo las personas con muchísimo dinero podían comprarlos. Fue entonces cuando estos 10 empresarios se dieron cuenta de que Colombia necesitaba su propia fábrica de dulces y galletas. No querían depender más de lo que venía de afuera. El 2 de febrero de 1916, en una reunión que cambiaría la historia de la industria nacional, fundaron la empresa bajo el nombre de Fábrica Nacional de Galletas y Confites. Entre esos 10 fundadores estaban personas muy importantes para la época, como Fernando Escobar Chavarriaga, quien asumió la gerencia por primera vez, junto a otros nombres como Pedro Vázquez y Juan de la Cruz Escobar. Ellos no tenían grandes máquinas modernas ni edificios gigantescos. Lo que tenían era un capital inicial modesto y muchas ganas de trabajar. Instalaron su primera planta de producción en una zona céntrica de Medellín, exactamente en la calle Ayacucho con la carrera Tenerife. Era un local sencillo, donde el olor a azúcar y harina empezó a llenar el aire del barrio. Al principio, la fábrica contaba con apenas 17 trabajadores. Estos hombres y mujeres eran verdaderos artesanos. No había cintas transportadoras automáticas ni computadoras que controlaran la temperatura. Todo se hacía a mano, con hornos que funcionaban con carbón o leña y moldes que requerían una fuerza física considerable y mucha paciencia. Los primeros productos que salieron de esa pequeña fábrica no llevaban el nombre que conocemos hoy. Los dulces y confites se vendían bajo una marca llamada Papagayo. Eran caramelos de colores y sabores sencillos que rápidamente se volvieron populares entre los niños de la ciudad. Pero el verdadero reto eran las galletas. Las primeras galletas que crearon buscaban imitar la calidad de las europeas, pero con un sabor que gustara al paladar local. Así nacieron variedades como las galletas suizas, las galletas Marías, las de soda vainilla y unas pequeñas llamadas Lulú. Estas galletas se empacaban en latas grandes que los tenderos ponían en sus mostradores. La gente no compraba paquetes individuales como ahora, sino que pedía unas cuantas galletas que el tendero sacaba de la lata y envolvía en papel. Apenas 2 años después de haber comenzado, en 1918, la empresa ya mostraba señales de un crecimiento asombroso. A pesar de las dificultades de los caminos de la época, los fundadores lograron que sus productos llegaran a ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali y Manizales. Para lograr esto, las galletas tenían que viajar en mulas por trochas peligrosas o en barcos de vapor por el río Magdalena. Era una logística heroica. Sin embargo, cuando todo parecía ir sobre ruedas, ocurrió una tragedia que puso a prueba la voluntad de los dueños. En 1919, un incendio voraz estalló en la fábrica de la calle Ayacucho. El fuego consumió casi todo: la materia prima, los hornos de madera y metal, y gran parte de la estructura del local. En ese momento, muchos pensaron que la empresa desaparecería. Pero los fundadores no se rindieron. En lugar de cerrar, usaron sus ahorros y buscaron apoyo para reconstruir la planta. Esta vez, la hicieron más fuerte y compraron mejores máquinas. Este incendio, aunque fue un golpe duro, sirvió para que la empresa se modernizara más rápido de lo planeado. La resiliencia de estos hombres demostró que el proyecto era serio
y que estaban dispuestos a superar cualquier obstáculo para alimentar al país. A medida que avanzaba la década de 1920, la Fábrica Nacional de Galletas y Confites se dio cuenta de que necesitaba una identidad más cercana a la gente. El nombre original era muy largo y técnico. Querían algo que sonara cálido, que recordara al hogar y a la alegría de compartir. Fue así como en 1925 la Junta Directiva tomó una decisión muy innovadora para la época. Lanzaron un concurso público para que los mismos ciudadanos propusieran un nuevo nombre para la compañía. Pusieron anuncios en los periódicos más importantes, invitando a todos a participar. Cientos de personas enviaron sus propuestas. Al final, la ganadora fue una mujer llamada Marcelina Ospina de Restrepo. Ella propuso el nombre Noel. El nombre era corto, fácil de recordar y estaba directamente relacionado con la figura de Papá Noel, que simboliza el regalo, la generosidad y la familia. A los dueños les encantó la idea porque las galletas siempre han sido un regalo especial y un producto que une a las personas durante las celebraciones. Como premio por su creatividad, la señora Marcelina recibió $50 de la época y varias libras de los mejores productos de la fábrica. Desde ese día, la empresa pasó a llamarse Fábrica de Galletas y Confites Noel. Con el nuevo nombre, vino una nueva energía. La empresa empezó a profesionalizar sus procesos de venta. Ya no solo esperaban a que los clientes llamaran, sino que empezaron a crear una red de vendedores que visitaban las tiendas de barrio. En 1927, la producción había crecido tanto que el local original ya no era suficiente. Tuvieron que expandirse y mejorar sus sistemas de horneado para poder cumplir con los pedidos que llegaban de todo el territorio nacional. Los ingredientes, como la harina de trigo, el azúcar y la mantequilla, se compraban en grandes cantidades a los agricultores locales, lo que también ayudó a que otras personas crecieran junto con la fábrica. Durante estos primeros años, el papel del gerente Fernando Escobar Chavarriaga fue fundamental. Él era un hombre que creía en el trato justo a los trabajadores. A pesar de que la industria en Colombia apenas estaba gateando, él se aseguró de que los empleados de Noel se sintieran parte de una familia. Esto creó una cultura de lealtad que permitiría que la empresa sobreviviera a las crisis económicas que vendrían después. Los trabajadores se sentían orgullosos de decir que trabajaban en Noel, y ese orgullo se reflejaba en la calidad de cada galleta que salía de los hornos. Para finales de la década de 1920, Noel ya no era solo un sueño de 10 amigos. Era una realidad industrial que daba empleo a decenas de familias y que había logrado algo muy difícil: que el consumidor colombiano prefiriera lo nacional sobre lo importado. Las galletas Noel empezaron a estar presentes en las mesas de los desayunos y en las meriendas de las tardes. Los niños de esa época crecieron viendo las latas de Noel en las estanterías de las tiendas, convirtiendo a la marca en un símbolo de confianza. Este primer periodo de 14 años fue la base sólida sobre la cual se construyó todo lo demás. Fue una época de aprendizaje, de superar incendios, de cambiar nombres y de entender que el secreto del éxito no estaba solo en las máquinas, sino en la conexión emocional con el pueblo. La visión de sustituir las importaciones se había cumplido con creces, y Noel estaba lista para enfrentar los retos de la gran depresión económica que se avecinaba en el mundo, demostrando que su estrella apenas comenzaba a brillar en el firmamento empresarial. Al entrar en la década de 1930, la empresa ya no era un experimento de 10 amigos, sino una organización que empezaba a entender el mercado colombiano de una manera muy profunda. Este periodo es fundamental porque en él nacieron los productos que hoy, casi 100 años después, siguen estando en las alacenas de casi todos los hogares. El año de 1932 fue especialmente importante. En ese año, los maestros pasteleros de la fábrica lograron dar con 2 recetas que cambiarían el rumbo de la compañía para siempre: las galletas Sultana y las galletas Saltín Noel. La galleta Saltín Noel fue una verdadera revolución. Antes de su llegada, las galletas de sal que se conseguían eran muy duras o no tenían un sabor que gustara a todos. Los fundadores querían crear una galleta
que fuera el acompañante perfecto para cualquier comida, ya fuera con un pedazo de queso, con una taza de chocolate o incluso sola. Diseñaron una galleta cuadrada, con unos pequeños agujeros que permitían que se horneara de forma pareja y quedara muy tostada. Pero el detalle más importante fue la estrella de 4 puntas que llevaba grabada. Esa estrella se convirtió en un símbolo de calidad. La gente no pedía simplemente galletas de sal, pedía las galletas de la estrella. Este producto fue pensado para ser económico y rendidor, lo que permitió que llegara a las familias que tenían menos recursos, convirtiéndose en un alimento básico en la dieta de los colombianos. Por otro lado, la galleta sultana fue la respuesta para quienes buscaban algo dulce, pero sencillo. Con su sabor a mantequilla y su textura que se deshacía en la boca, se volvió la favorita para la hora del café o del té en las tardes. Estos 2 lanzamientos le dieron a Noel una ventaja enorme sobre sus competidores, porque cubrían los 2 gustos principales de la gente, lo dulce y lo salado. En 1933 ocurrió un movimiento de negocios que le dio a la empresa el músculo financiero que necesitaba para volverse gigante. Noel se unió con otra empresa llamada Confitería Dux. Gracias a esta unión, la Compañía Nacional de Chocolates entró como socia mayoritaria de Noel. Esto fue algo muy bueno, porque la Nacional de Chocolates ya tenía una red de distribución muy grande por todo el país. Ahora, las galletas y los dulces Noel podían viajar en los mismos camiones y mulas que llevaban el chocolate, llegando a los pueblos más remotos de las montañas de Antioquia y del resto de Colombia. Un año después, en 1934, asumió la gerencia un hombre llamado Jesús Ramírez Jones. Él se quedaría al mando de la empresa durante 27 años, hasta 1961. Bajo su dirección, la fábrica pasó de producir pequeñas cantidades a fabricar 1 tonelada diaria de galletas. Imaginen lo que significaba eso, en una época donde todavía muchas cosas se hacían de forma manual. Jesús era un hombre que creía en la disciplina y en la calidad total. Él decía que una galleta Noel debía saber igual en Medellín que en la costa o en el sur del país. Durante la década de 1940, el mundo volvió a entrar en guerra. Esto hizo que conseguir maquinaria nueva fuera casi imposible, porque el acero y los metales se usaban para fabricar tanques y aviones. Sin embargo, Noel supo adaptarse. Sus mecánicos y técnicos aprendieron a reparar las máquinas viejas y a fabricar sus propios repuestos. En 1941, la empresa lanzó otro producto que hoy es un ícono: las frunas. Estos caramelos masticables de colores y sabores a frutas se volvieron la sensación entre los niños. Las frunas permitieron que la división de confites de la empresa creciera tanto como la de galletas. Pero la historia de Noel también tuvo momentos de mucha tristeza y miedo. En 1949, cuando la fábrica ya se había trasladado a un sector conocido como el Barrio Colón, ocurrió un segundo incendio masivo. Fue una noche terrible donde las llamas iluminaron todo el cielo de Medellín. El fuego era tan intenso que destruyó casi toda la maquinaria que tanto esfuerzo había costado traer y mantener. Muchos trabajadores lloraban al ver cómo su lugar de trabajo quedaba reducido a cenizas. En ese momento, la empresa tenía 2 opciones: rendirse y liquidar todo, o aprovechar la tragedia para construir algo mucho más grande y moderno. Los directivos, con el apoyo de los socios y los trabajadores, decidieron apostar por el futuro. Decidieron que ya no podían seguir en locales pequeños o alquilados en el centro de la ciudad. Necesitaban una verdadera ciudadela industrial. Así fue como en 1950 comenzaron a buscar un terreno amplio en las afueras de la ciudad. Compraron un gran lote en una zona que en ese entonces era puro campo y fincas, la Avenida Guayabal. Allí comenzó la construcción de la planta que hoy todos conocemos. Construir esta nueva fábrica costó varios millones de dólares. Fue una inversión gigantesca para la época. Trajeron hornos automáticos de cadena que eran los más modernos del mundo. Estos hornos permitían que las galletas entraran crudas por un lado y salieran empacadas por el otro,
casi sin que la mano humana las tocara. Esto mejoró muchísimo la higiene y permitió producir miles de galletas por hora. La planta de Guayabal fue diseñada para ser amplia, con mucha luz natural y techos altos para que el calor de los hornos no afectara a los trabajadores. En 1954, la mudanza a la nueva planta fue un evento de gran importancia para Medellín. La empresa no solo llevaba sus máquinas, sino que se llevaba consigo el sustento de cientos de familias que ahora debían viajar hasta el sur de la ciudad para trabajar. Noel ayudó a que el sector de Guayabal se desarrollara, pues alrededor de la fábrica empezaron a construirse barrios para los empleados, tiendas y rutas de transporte. Con la nueva casa terminada y la maquinaria funcionando a toda marcha, en 1955 la compañía lanzó las Galletas Festival. Estas eran galletas redondas, con diseños divertidos y rellenas de cremas de sabores como vainilla, chocolate y fresa. Estaban pensadas exclusivamente para los niños y para las meriendas escolares. La publicidad de esa época mostraba a niños felices compartiendo sus galletas Festival, lo que ayudó a que la marca se posicionara en el corazón de los más pequeños. Para finales de los años 50, Noel ya no solo vendía galletas y dulces. También habían empezado a experimentar con otros productos para aprovechar su capacidad de distribución. Vendían mermeladas, pastas y hasta sopas enlatadas. La empresa se estaba convirtiendo en un grupo de alimentos muy variado. Cada vez que una familia colombiana iba a la tienda, era casi seguro que compraba algo fabricado por Noel. El crecimiento fue tan ordenado que la empresa empezó a ser vista como un ejemplo de cómo debía funcionar una industria en un país en desarrollo. Los salarios eran buenos, los trabajadores tenían beneficios que no existían en otras empresas y la calidad de los productos era indiscutible. La galleta Saltín Noel ya se vendía por millones y la estrella de 4 puntas era reconocida en cada rincón de Colombia. Aquellos 10 fundadores que empezaron con 17 empleados en 1916, ahora veían cómo su sueño se había transformado en un gigante que empleaba a más de 1,000 personas y que tenía una de las fábricas más modernas de toda América Latina. La planta de Guayabal no solo era un sitio de producción, era un símbolo de la fuerza antioqueña. Las personas que pasaban por fuera de la fábrica podían oler el aroma de las galletas recién horneadas, un olor que se volvió parte de la identidad del sur de Medellín. Este periodo de 1930 a 1960 fue la era de la consolidación industrial y del nacimiento de los productos que hicieron que Noel fuera una marca que pasaba de abuelos a padres y de padres a hijos. La empresa estaba lista para su siguiente gran paso: salir de las fronteras de Colombia y conquistar otros países. La década de 1960 comenzó con una transformación que cambiaría para siempre la naturaleza de la empresa. Ya no se trataba solo de una fábrica que hacía galletas y dulces, sino de una organización que quería alimentar a las familias colombianas en todos los momentos del día. Fue en el año 1960 cuando la junta directiva tomó una de las decisiones más valientes de su historia: la compra de una pequeña empresa de carnes que funcionaba en la ciudad de Medellín, llamada Productos Zenú. Esta adquisición fue un paso gigante porque significaba que Noel ahora entraría en las neveras de las casas con salchichas, jamones y carnes frías. Este movimiento de negocios no fue una casualidad. Los líderes de la compañía sabían que para ser fuertes debían ofrecer más variedad. Al integrar a Zenú, Noel empezó a desarrollar una logística de distribución que era la envidia de otras empresas. Los camiones que salían de la planta de la avenida Guayabal ahora llevaban cajas de galletas Saltín Noel y también paquetes de carnes frías. En esos años, la empresa invirtió muchísimos dólares en comprar camiones con sistemas de refrigeración, algo que era muy costoso y avanzado para la época. Gracias a esta visión, los productos llegaban frescos a los pueblos más calientes de la costa y a las montañas más altas de los Andes. En el año 1964, la planta de Guayabal ya funcionaba a toda su capacidad. Era un lugar impresionante de ver.
Los edificios eran de color blanco y gris, rodeados de jardines que los mismos trabajadores cuidaban. Dentro de la fábrica, el ruido de las máquinas era constante pero rítmico. Miles de galletas pasaban por bandas transportadoras de color naranja, moviéndose desde los hornos gigantescos hasta las áreas de empaque. En esta época, la empresa decidió que debía ser más eficiente y empezó a fabricar sus propios empaques. Antes, los empaques de papel o cartón se compraban a otras personas, pero Noel decidió que para controlar la calidad total, ellos mismos debían encargarse de todo el proceso. Un hito que llena de orgullo la historia de esta compañía ocurrió en el año 1966. En ese momento, Colombia era un país que compraba muchas cosas del exterior, pero vendía muy pocas. Noel decidió cambiar esa historia y realizó su primera exportación oficial. El destino fue una pequeña y hermosa isla en el Mar Caribe llamada Santa Lucía. Cuentan los trabajadores de esa época que el día que salió el primer contenedor lleno de galletas hacia el puerto, hubo una pequeña celebración en la fábrica. Era la prueba de que el sabor que habían creado los 10 fundadores en 1916 era tan bueno que personas de otros países y que hablaban otros idiomas también querían probarlo. Después de llegar a Santa Lucía, la empresa no se detuvo. Empezaron a buscar mercados en otros lugares cercanos como Puerto Rico, Curazao y Aruba. Los vendedores de Noel viajaban en aviones de hélice y barcos de carga, llevando maletas llenas de muestras de galletas Sultana, Saltín y Festival para convencer a los dueños de los supermercados extranjeros. No era una tarea fácil, porque tenían que competir con marcas de Estados Unidos que eran muy poderosas. Sin embargo, la calidad del producto y el precio justo, que siempre se calculaba en dólares para las ventas internacionales, ayudaron a que Noel se ganara un espacio en las estanterías de todo el Caribe. Durante los años 70, la empresa se enfocó en mejorar la vida de sus empleados. Construyeron una cafetería enorme donde todos los trabajadores podían comer platos calientes y nutritivos por muy pocos centavos. También crearon programas de salud y educación para los hijos de los trabajadores. Noel se convirtió en un modelo de lo que hoy llamamos responsabilidad social, aunque en ese entonces simplemente lo hacían porque sentían que los empleados eran el corazón del negocio. Si el trabajador estaba feliz y bien alimentado, las galletas salían mejor y la empresa crecía. En estos años, la producción ya no se contaba en toneladas por día, sino en miles de toneladas por mes. En el año 1981, la compañía lanzó al mercado un producto que se convertiría en un fenómeno absoluto: las galletas Ducales. La creación de esta galleta fue un proceso largo y de mucho estudio. Los expertos de la fábrica querían una galleta que fuera diferente a todo lo que existía. No querían que fuera una galleta de sal normal, ni tampoco una galleta de dulce empalagosa. Después de cientos de pruebas con diferentes harinas, grasas y tiempos de horneado, lograron una galleta que tenía un sabor único, crujiente y con un brillo dorado muy especial. Ducales nació con el famoso lema del toque secreto. Este toque secreto no era solo un truco de publicidad, sino una receta que solo unas pocas personas en la fábrica conocían. La galleta se volvió un éxito inmediato porque era perfecta para comer sola o con mermelada, queso o incluso con café. Fue tal el éxito que Noel tuvo que instalar una línea de producción exclusiva solo para las galletas Ducales, porque las máquinas que tenían no daban abasto para todos los pedidos que llegaban. En pocos meses, Ducales se convirtió en la marca preferida de las familias que buscaban algo un poco más elegante para ofrecer en sus reuniones. Para el año 1985, Noel ya era un gigante que miraba hacia el norte, específicamente hacia los Estados Unidos. Sabían que en ese país vivían millones de latinos y colombianos que extrañaban los sabores de su tierra. Para poder entrar con fuerza en ese mercado tan exigente, Noel firmó una alianza muy importante con una empresa llamada Goya Foods. Esta alianza permitió que las galletas Saltín Noel y las Ducales empezaran a venderse en las ciudades más grandes como Nueva York, Miami y Chicago. Fue un momento de mucha madurez para la empresa, pues tuvieron que adaptar sus etiquetas y sus controles de calidad a las reglas muy estrictas de los Estados Unidos.
Durante todo este tiempo de expansión, la empresa nunca olvidó sus raíces. A pesar de ser una compañía que ya manejaba presupuestos de millones de dólares y que tenía oficinas en varios países, seguían manteniendo la tradición de la Navidad. En el año 1988, decidieron crear un regalo para la ciudad de Medellín, el espectáculo de Navidad, Noel. Era una forma de agradecer a la gente por tantos años de lealtad. Decoraron la fachada de la fábrica en la avenida Guayabal con miles de luces de colores y crearon un coro de trabajadores que cantaba villancicos. Este evento se volvió tan popular que miles de personas de todos los barrios de la ciudad empezaron a ir cada diciembre a ver las luces y a recibir un paquete de galletas de regalo. La empresa terminó la década de los 80 siendo una de las organizaciones más respetadas de toda América Latina. Habían logrado pasar de ser una fábrica de dulces a ser un conglomerado de alimentos que incluía carnes, galletas, confites y muchos otros productos. Habían sobrevivido a crisis económicas, a cambios de gobierno y a la competencia internacional que empezaba a llegar con fuerza. El secreto de este éxito, según decían los directivos de la época, era que nunca habían sacrificado la calidad para ganar más dinero. Cada galleta que salía de la planta de Guayabal debía ser perfecta, porque sabían que esa galleta iba a terminar en la mesa de un niño que confiaba en la marca Noel. En este punto de la historia, la compañía ya no solo era propiedad de unas cuantas familias. Al ser parte de un grupo empresarial más grande, tenía la fuerza necesaria para seguir invirtiendo en tecnología. Compraron máquinas que podían empacar las galletas al vacío para que duraran mucho más tiempo frescas, lo que permitió que las exportaciones llegaran a lugares todavía más lejanos como Europa y algunos países de Asia. Noel se había convertido en la embajadora del sabor colombiano en el mundo, y su estrella amarilla de la galleta Saltín era reconocida por millones de personas como un símbolo de hogar y de tradición. Al llegar la década de 1990, Colombia vivió una transformación muy profunda conocida como la apertura económica. Esto significaba que, de repente, las fronteras se abrieron y empezaron a llegar productos de todas partes del mundo. Galletas de Estados Unidos, de Europa y de otros países de América Latina comenzaron a llenar los supermercados donde antes Noel era la reina absoluta. Muchos pensaron que las empresas locales no podrían aguantar la competencia, pero Noel demostró que estaba más preparada que nunca. Para enfrentar este reto, la compañía decidió que no podía quedarse quieta y que debía innovar con productos que capturaran la atención de los más jóvenes, quienes estaban ansiosos por probar cosas nuevas y diferentes. En el año 1990 nació la galleta Recreo. Esta era una galleta de chocolate rellena de crema de vainilla, pensada para competir directamente con las marcas internacionales que estaban entrando al país. La respuesta de la gente fue inmediata. Recreo se convirtió en la compañera inseparable de las loncheras de los niños colombianos. Pero la verdadera revolución llegó un poco después, en el año 1992, cuando la empresa lanzó al mercado las famosas Mini Chips. Estas eran pequeñas galletas con chispas de chocolate que venían en un empaque individual muy práctico. Antes de las Mini Chips, las galletas se comían principalmente en la mesa o en la casa, pero este nuevo producto permitía que los jóvenes las llevaran en el bolsillo, en el bolso o las comieran mientras caminaban por la calle. Fue un éxito tan grande que la fábrica tuvo que comprar nuevas máquinas que pudieran producir millones de estas pequeñas galletas cada día para cumplir con la demanda. Durante estos años, la empresa también entendió que para ser un competidor global debía organizarse de una manera más profesional. Hasta ese momento, Noel manejaba muchos negocios diferentes al mismo tiempo, desde las galletas hasta las carnes frías de Zenú. Los directivos se dieron cuenta de que si querían crecer en todo el mundo, debían separar estos negocios para que cada uno tuviera sus propios expertos y sus propias metas. Fue así como a finales de los años 90 se dio un proceso muy importante de reorganización. El negocio de las galletas se concentró bajo el nombre de Compañía de Galletas Noel, mientras que el negocio de las carnes se separó para seguir su propio camino de éxito.
Esto permitió que Noel se enfocara totalmente en lo que mejor sabía hacer: hornear las mejores galletas de la región. En el año 1999, ocurrió un evento que marcó un antes y un después en la tecnología de la empresa. Noel realizó una alianza estratégica con el grupo francés Danone, que es uno de los líderes mundiales en alimentación. Gracias a este acuerdo, que involucró una inversión de muchos millones de dólares, los ingenieros y expertos de Noel pudieron viajar a Francia y otros países de Europa para aprender las técnicas más avanzadas de horneado y conservación de alimentos. Los franceses, por su parte, trajeron a la planta de Medellín conocimientos sobre cómo hacer galletas más nutritivas y cómo mejorar los procesos para que fueran más rápidos y amigables con el medio ambiente. Esta unión no solo trajo dinero y máquinas, sino que cambió la mentalidad de los trabajadores, quienes empezaron a verse a sí mismos como parte de una empresa de clase mundial. Con la llegada del nuevo milenio, en el año 2000, Noel ya no solo pensaba en Colombia. Su mirada estaba puesta en todo el continente. La empresa empezó a comprar otras fábricas en países vecinos para poder producir localmente y estar más cerca de sus clientes. Un hito fundamental en este proceso de expansión ocurrió en el año 2006, cuando el grupo empresarial al que pertenece Noel compró una de las fábricas de galletas más importantes de Centroamérica, la compañía Pozuelo, ubicada en Costa Rica. Esta compra fue una de las operaciones más grandes de la historia empresarial de la región, costando cientos de millones de dólares. Con esta adquisición, Noel y su grupo pasaron a dominar el mercado desde Panamá hasta Guatemala, llevando sus marcas y su forma de trabajar a millones de nuevos consumidores que pronto aprendieron a querer los productos de la Estrella Amarilla. En el año 2005, la organización matriz, que era dueña de Noel y de otras empresas importantes de Colombia, cambió su nombre para reflejar esta nueva realidad global. Pasó de llamarse Inversiones Nacional de Chocolates a ser el Grupo Nacional de Chocolates, y unos años más tarde, en el año 2011, se transformó en el Grupo Nutresa. Noel se convirtió en el corazón del negocio de galletas de este gigantesco grupo, que hoy es uno de los más grandes de toda América Latina. Ser parte de Nutresa le dio a Noel una fuerza increíble, pues ahora podía compartir investigaciones científicas sobre nutrición y tendencias de mercado con otras empresas líderes. La innovación no se detuvo en los productos tradicionales. En la década del 2000, la empresa notó que la gente estaba empezando a preocuparse mucho más por su salud. Los consumidores ya no solo querían galletas ricas, sino que también querían que fueran saludables, con menos azúcar y más fibra. Así fue como Noel impulsó con mucha fuerza la marca Tosh. Aunque Tosh ya existía, fue en este periodo cuando se transformó en una marca líder de bienestar. Empezaron a sacar galletas integrales, barras de cereal con frutas, galletas de arroz y muchos otros productos que demostraron que comer sano no tenía por qué ser aburrido. Tosh se convirtió rápidamente en la marca preferida de las personas que querían cuidar su figura y su salud sin dejar de disfrutar de un buen snack. Para el año 2010, la compañía de galletas Noel ya exportaba sus productos a más de 50 países en los 5 continentes. Era impresionante pensar que aquellas galletas que nacieron en un pequeño local del centro de Medellín ahora se podían encontrar en supermercados de Japón, de Inglaterra, de Australia y de casi todos los países de América. Los vendedores de Noel ya no solo hablaban español. Ahora negociaban en inglés, en portugués y en otros idiomas, siempre llevando la bandera de la calidad colombiana. La planta de la avenida Guayabal se había convertido en un centro de exportación gigantesco, donde cada día entraban y salían cientos de camiones y contenedores cargados de sueños hechos galleta. Durante todo este crecimiento, la empresa nunca descuidó su eficiencia. Invirtieron millones de dólares en robots y sistemas automatizados que podían empacar miles de galletas por minuto sin romper ni una sola. Estos robots eran fascinantes de ver, con brazos mecánicos que se movían con una precisión milimétrica. Sin embargo, a pesar de tanta tecnología, la empresa siempre mantuvo el factor humano. Seguían celebrando los cumpleaños de los trabajadores,
entregando becas de estudio para sus hijos y manteniendo la tradición del espectáculo de Navidad que cada año atraía a más y más familias. Noel había logrado lo que pocas empresas en el mundo consiguen: volverse una multinacional gigante sin perder el alma de una empresa familiar que se preocupa por su gente. Al terminar este periodo, en el año 2010, Noel ya no era solo una empresa de galletas. Era un símbolo de la pujanza de un país que había sabido superar las dificultades y abrirse al mundo. Habían pasado de los incendios de principios de siglo a tener plantas de producción en varios países y ventas que se contaban por miles de millones de dólares. La visión de los 10 fundadores de 1916 se había multiplicado por 1000, y la empresa estaba lista para enfrentar los retos del siglo XXI, enfocándose ahora en la sostenibilidad y en cómo devolverle al planeta un poco de todo lo que les había dado durante casi 100 años de historia. Al entrar en la segunda década del siglo XXI, la compañía de galletas Noel se encontraba en una posición de liderazgo que pocos habrían imaginado cuando aquellos 10 hombres se reunieron en un pequeño local del centro de Medellín. El año 2011 marcó un punto de giro fundamental para la organización. En ese año, el grupo empresarial al que pertenecía la fábrica decidió unificar su imagen bajo un solo nombre que representara nutrición y naturaleza. Así nació oficialmente el Grupo Nutresa. Este cambio no fue solo de nombre o de logotipo, sino que fue una señal clara de que Noel ahora formaba parte de uno de los conglomerados de alimentos más importantes de todo el mundo. Bajo este nuevo esquema, la fábrica de galletas asumió el liderazgo de toda la categoría de galletas del grupo, coordinando no solo lo que pasaba en Colombia, sino también supervisando la producción y las ventas en otros países como Costa Rica y Estados Unidos. El enfoque de la empresa en estos años se centró en un concepto que se volvió la guía para cada decisión: el bienestar. Los líderes de Noel entendieron que el mundo estaba cambiando de forma muy rápida y que los consumidores ya no solo buscaban algo rico para comer, sino que estaban mucho más preocupados por su salud y por el origen de los ingredientes. Fue entonces cuando la marca Tosh, que ya había dado sus primeros pasos años atrás, se convirtió en una verdadera revolución dentro de la compañía. La empresa invirtió muchísimos dólares en crear un centro de investigación y desarrollo donde científicos, nutricionistas y maestros panaderos trabajaban juntos todos los días. El objetivo era muy difícil: crear galletas que tuvieran mucha fibra, menos azúcar y menos sal, pero que siguieran siendo deliciosas. Lograr que una galleta integral fuera tan provocativa como una galleta tradicional requirió miles de pruebas y el uso de ingredientes que antes no se veían en una fábrica masiva, como la quinoa, las semillas de chía, la avena y los frutos rojos. Tosh dejó de ser solo una marca de galletas para transformarse en una marca de estilo de vida. Noel expandió esta línea hacia productos que nunca antes habían fabricado, como barras de cereal, frutos secos y hasta helados saludables. Esta diversificación permitió que la empresa entrara en momentos del día donde antes no estaba presente, como el desayuno de las personas que hacen deporte o la merienda de quienes cuidan su peso. La marca Tosh se volvió tan exitosa que empezó a exportarse con mucha fuerza a Centroamérica y el Caribe, posicionando a Noel como un referente de salud en toda la región. Mientras la innovación en salud crecía, la planta de la Avenida Guayabal también vivía una transformación tecnológica asombrosa. Para el año 2012, la fábrica ya contaba con líneas de producción que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Se instalaron brazos robóticos de alta precisión que podían tomar las galletas calientes recién salidas del horno y acomodarlas en sus empaques con una suavidad tal que ninguna se quebraba. Estos robots trabajaban a una velocidad que ningún ser humano podría alcanzar, permitiendo que la producción subiera a niveles récord. Pero lo más importante de esta modernización no fue solo la rapidez, sino la seguridad y la higiene. Al haber menos contacto manual con el producto, las galletas Noel alcanzaron niveles de pureza que les permitieron obtener las certificaciones de calidad más exigentes de Europa y los Estados Unidos. Cada dólar invertido en estas máquinas
se pagó solo con el aumento de las ventas internacionales, pues ahora la empresa podía cumplir con pedidos gigantescos de cadenas de supermercados globales. En el año 2016, la compañía vivió su momento de mayor orgullo histórico al cumplir 100 años de existencia. No muchas empresas en el mundo logran llegar a un siglo de vida manteniendo su liderazgo y su nombre original. La celebración del centenario fue un evento que involucró a toda la ciudad de Medellín y al país entero. La empresa no solo hizo fiestas y eventos especiales para sus miles de trabajadores, sino que lanzó una campaña muy hermosa, donde agradecía a las 4 generaciones de colombianos que habían crecido con sus productos. En las paredes de la fábrica se instalaron murales que contaban la historia desde 1916, y se rindió un homenaje muy especial a los descendientes de los fundadores y a los trabajadores que llevaban más de 40 años en la organización. Cumplir 100 años fue la prueba de que el trabajo duro y la honestidad en los negocios dan frutos que duran para siempre. Pero Noel no solo miraba hacia el pasado con orgullo, sino que también miraba hacia el planeta con mucha responsabilidad. En este periodo, la sostenibilidad se volvió una prioridad absoluta. La empresa se dio cuenta de que para seguir horneando galletas por otros 100 años, debía cuidar los recursos naturales. Fue así como la planta de Medellín se convirtió en un ejemplo de industria verde. Instalaron un sistema de gestión ambiental que permitía reciclar casi el 100% de los residuos que generaba la fábrica. Los restos de masa que quedaban en las máquinas, por ejemplo, se empezaron a procesar para convertirlos en alimento para animales, evitando que terminaran en la basura. También hicieron una inversión muy grande en cambiar la forma en que consumían energía. Instalaron miles de paneles solares en los techos de la fábrica, aprovechando el sol de Medellín para generar electricidad limpia. Gracias a esto, Noel fue reconocida por varios años seguidos como una de las empresas más sostenibles del mundo en el índice de sostenibilidad de Dow Jones, un reconocimiento que solo reciben las mejores compañías del planeta. La relación con la comunidad también se hizo más fuerte en esta década. El espectáculo de Navidad Noel, que ya era una tradición antigua, se transformó en una superproducción cultural. Cada diciembre, la empresa contrataba a cientos de artistas, bailarines y músicos para crear un cuento de Navidad que se presentaba de forma gratuita en la fachada de la fábrica. Miles de personas de todas las condiciones sociales se reunían cada noche para ver el show y recibir un regalo de la marca. Esto ayudó a que el vínculo emocional entre los colombianos y la empresa fuera indestructible. La gente no veía a Noel como una multinacional fría que solo buscaba ganar dólares, sino como un vecino generoso que compartía su alegría en la época más especial del año. En cuanto a los productos tradicionales, como Saltín Noel y Ducales, la empresa supo mantenerlos vigentes a pesar del paso del tiempo. Entendieron que estas marcas eran el corazón de la compañía y que no podían cambiarlas demasiado, pero sí podían ofrecer nuevas formas de disfrutarlas. Lanzaron versiones de Saltín Noel con semillas de corazón de trigo y versiones de Ducales cubiertas de chocolate para ocasiones especiales. También mejoraron los empaques para que fueran más fáciles de abrir y para que las galletas se mantuvieran frescas por mucho más tiempo, incluso en los climas más húmedos de las costas. Esta atención al detalle hizo que, a pesar de la llegada de muchas marcas extranjeras baratas, los colombianos siguieran prefiriendo sus galletas de siempre. La expansión internacional dio un salto muy importante cuando Noel decidió entrar con más fuerza en el mercado de los Estados Unidos. No se conformaron con vender galletas a los latinos que vivían allá, sino que empezaron a diseñar productos específicos para el consumidor estadounidense general. Para lograr esto, la empresa tuvo que entender gustos muy diferentes y cumplir con reglas de salud muy estrictas. Lograron que sus galletas estuvieran en las estanterías de las cadenas de supermercados más grandes del mundo, compitiendo de frente con marcas que tenían presupuestos de publicidad mucho más grandes. El éxito en el exterior permitió que la empresa recibiera ingresos constantes en dólares, lo que le dio una estabilidad financiera muy grande para seguir invirtiendo en Colombia. Otro aspecto muy importante de estos años
fue el enfoque en el talento humano. Noel creó programas de educación continua donde los trabajadores podían aprender sobre nuevas tecnologías, idiomas y gestión empresarial. La fábrica se convirtió en una especie de universidad donde el conocimiento se compartía de generación en generación. Muchos de los directivos que hoy toman decisiones importantes empezaron sus carreras como operarios o vendedores, lo que demuestra que en esta empresa el esfuerzo siempre es recompensado. Esta cultura de respeto y crecimiento hizo que Noel fuera calificada constantemente como uno de los mejores lugares para trabajar en todo el país. Al llegar al año 2019, Noel ya era una empresa que manejaba cifras impresionantes. Producían cientos de miles de toneladas de galletas al año y daban empleo directo a miles de personas en varias ciudades. Sus camiones, pintados con los colores de las marcas más famosas, recorrían todos los días miles de kilómetros para asegurar que no faltara un paquete de galletas en la tienda más lejana de la selva o de la montaña. La visión de aquellos 10 hombres de 1916 se había transformado en un motor de desarrollo para todo un país. Incluso cuando llegaron tiempos difíciles para el comercio mundial, debido a problemas logísticos y de salud pública, en el año 2020, la empresa no se detuvo. Al ser una fábrica de alimentos, sabían que tenían una misión muy importante: asegurar que la gente tuviera que comer en sus casas. Durante esos meses de incertidumbre, Noel trabajó día y noche, extremando las medidas de limpieza para proteger a sus empleados, pero sin apagar nunca los hornos. Fue en esos momentos de crisis donde se notó la verdadera fuerza de la empresa y el compromiso de sus trabajadores, quienes se sentían orgullosos de cumplir con su deber con el país. La historia de Noel, en esta década, es la historia de una empresa que aprendió a ser global sin dejar de ser local. Aprendieron que se pueden ganar millones de dólares vendiendo galletas en otros países y, al mismo tiempo, seguir siendo la marca que acompaña el café de la tarde en un hogar sencillo de un pueblo colombiano. Lograron demostrar que la gran industria no tiene por qué estar peleada con el cuidado del medio ambiente y que la tecnología más avanzada puede convivir perfectamente con el calor humano de una empresa que se siente como una familia. Noel llegó al final de este periodo, siendo más fuerte, más moderna y más querida que nunca, lista para seguir escribiendo su historia en un mundo que siempre tendrá hambre de cosas buenas bien hechas y con el toque secreto del amor por lo que se hace. Al llegar a los años más recientes, la historia de la compañía de galletas Noel entró en una etapa que nadie en el mundo esperaba. El comienzo de la década de 2020 trajo desafíos que pusieron a prueba no solo las máquinas y los hornos, sino el espíritu mismo de las miles de personas que trabajan allí. Cuando el mundo se detuvo debido a la gran crisis de salud global, la fábrica en la avenida Guayabal se convirtió en un símbolo de resistencia. Mientras las calles de Medellín estaban vacías y el silencio reinaba en las ciudades, desde las chimeneas de Noel seguía saliendo ese olor a harina horneada y dulce que le recordaba a la gente que la vida continuaba. Los líderes de la empresa entendieron que su misión era más importante que nunca. No podían dejar que las tiendas y los supermercados se quedaran sin comida. Para lograr que la fábrica no se detuviera, tuvieron que hacer cambios asombrosos en muy pocos días. Invirtieron millones de dólares en equipos de protección y sistemas de limpieza que antes solo se veían en los hospitales más avanzados. Los trabajadores, que siempre han sido el corazón del negocio, aceptaron el reto con una valentía admirable. Se organizaron en turnos especiales para que no hubiera mucha gente junta y se cuidaron unos a otros como la gran familia que siempre han sido. Durante esos meses tan difíciles, Noel no solo produjo galletas, sino que produjo esperanza. Cada paquete de Saltín Noel que llegaba a una casa en un rincón, alejado de la selva o en lo alto de una montaña, era un mensaje de que la industria nacional estaba de pie trabajando para que a nadie le faltara el alimento básico en su mesa. En este periodo, la empresa también aprendió que el mundo digital era el nuevo camino para estar cerca de la gente. Como las personas no podían salir de sus casas con tanta frecuencia, Noel aceleró sus planes para vender galletas a través de Internet
y de aplicaciones en los teléfonos. Crearon sistemas donde las familias podían pedir sus productos favoritos directamente a la fábrica y recibirlos en la puerta de su hogar. Esta transformación digital costó una inversión muy grande en dólares, pero permitió que la empresa conociera mucho mejor los gustos de sus clientes. Ya no solo esperaban a que alguien fuera a la tienda, sino que hablaban directamente con el consumidor por medio de las redes sociales, escuchando sus consejos y sus quejas para mejorar cada día más. Uno de los momentos más importantes y comentados en el mundo de los negocios ocurrió entre los años 2023 y 2024. Durante mucho tiempo, Noel y el grupo al que pertenecía habían sido propiedad de muchos pequeños inversionistas y de otras empresas de la región de Antioquia. Sin embargo, un grupo de empresarios muy poderosos, liderados por la familia Gilinski y con el apoyo de inversionistas de los Emiratos Árabes Unidos, decidieron que querían comprar una parte muy grande de la organización. Fue un proceso de negociación muy largo, que duró meses y que salió en todas las noticias del país. Se hablaba de miles de millones de dólares en juego. Al final, se llegó a un acuerdo histórico que cambió los dueños de la empresa, pero que mantuvo el compromiso de que Noel siguiera siendo una compañía con alma colombiana. A pesar de estos cambios en las oficinas donde se maneja el dinero y las acciones, la esencia de la galleta no cambió. Los nuevos dueños entendieron que el valor más grande de Noel no estaba en sus edificios o en sus camiones, sino en la confianza que los colombianos le tienen a la marca. Por eso, decidieron seguir apoyando todos los proyectos de innovación y sostenibilidad que ya venían funcionando. La fábrica de la Avenida Guayabal siguió siendo el centro de operaciones, y la estrella amarilla de Saltín Noel continuó brillando en los empaques, demostrando que cuando una empresa tiene raíces tan profundas, puede aguantar cualquier cambio en los negocios. En el año 2025, que es el tiempo en el que nos encontramos, Noel es una empresa que parece sacada del futuro, pero que sigue oliendo al pasado tradicional que todos amamos. La tecnología ahora permite que la empresa sepa exactamente cuántas galletas se están vendiendo en una pequeña tienda de un pueblo olvidado, y así mandar el camión justo a tiempo para que nunca se acaben. Han desarrollado camiones que funcionan totalmente con electricidad, sin hacer ruido y sin echar humo por el escape, para que el aire de las ciudades sea más limpio. Esta preocupación por el medio ambiente no es solo por moda, es una decisión de negocio porque saben que los consumidores de hoy prefieren comprarle a empresas que cuidan la naturaleza. La marca Tosh ha seguido su camino de éxito, convirtiéndose en una de las marcas más importantes de toda América Latina en el segmento de vida saludable. Ahora no solo venden galletas integrales, sino que han creado toda una línea de alimentos que incluyen bebidas vegetales, cereales para el desayuno y snacks, hechos con ingredientes naturales que antes eran muy difíciles de encontrar en un supermercado común. Noel ha logrado que comer saludable no sea un lujo de pocos, sino una opción para muchas familias que quieren vivir mejor. Han bajado tanto el uso de plásticos en sus empaques que cada año ahorran toneladas de basura que ya no va a parar a los ríos o a los mares. Por otro lado, la galleta Ducales sigue siendo la reina de las celebraciones. En estos años recientes, la empresa ha sacado versiones especiales para las fechas importantes, como el Día de la Madre o la Navidad, con cajas metálicas que la gente guarda como tesoros. El famoso toque secreto de Ducales sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de la industria, y aunque muchas otras empresas han tratado de copiar el sabor, ninguna ha podido igualar esa mezcla perfecta entre lo dulce y lo salado que hace que sea la favorita de millones. La presencia de Noel en el mundo hoy es simplemente gigante. Desde aquella primera exportación a la isla de Santa Lucía en 1966, la empresa ha llegado a un punto donde sus productos se venden en más de 52 países. Es posible caminar por una calle en una ciudad de los Estados Unidos o de Europa y encontrar un paquete de galletas Noel en la estantería. Esto es un orgullo para el país, porque cada galleta que se vende afuera es dinero que entra a Colombia en dólares y que ayuda a pagar los salarios de miles de trabajadores locales. La empresa se ha convertido en una verdadera multinacional,
pero sus directivos siempre dicen que su corazón sigue estando en Medellín, en ese lugar donde hace más de 100 años, 10 amigos decidieron empezar esta aventura. La labor social de la compañía también ha evolucionado. Ya no se trata solo de dar regalos en Navidad, sino de ayudar a que los campesinos que cultivan el trigo, el azúcar y el cacao tengan una vida mejor. Noel trabaja directamente con las familias del campo, comprándoles sus cosechas a precios justos y ayudándoles con técnica y dinero para que sus tierras sean más productivas. De esta manera, se aseguran de que los ingredientes de las galletas sean de la mejor calidad y que el progreso llegue también a las zonas rurales. La empresa cree firmemente que si al campo le va bien, a la fábrica le va mejor. El espectáculo de Navidad. Noel, que ya tiene casi 40 años de tradición, se ha vuelto tan tecnológico que ahora usan drones y luces láser para contar sus historias. Sin embargo, el mensaje sigue siendo el mismo: la importancia de la familia, la generosidad y la alegría de compartir. Cada diciembre, cuando se encienden las luces en la avenida Guayabal, los abuelos llevan a sus nietos y les cuentan que ellos también venían a ver las luces cuando eran niños. Ese hilo que une a las generaciones es el éxito más grande que cualquier empresario podría soñar. No se trata solo de vender un producto, sino de ser parte de la vida y de los recuerdos de la gente. Mirando hacia el futuro, Noel se está preparando para los retos que vendrán en los próximos 100 años. Están experimentando con el uso de inteligencia artificial para diseñar nuevas recetas y para que las máquinas trabajen de forma todavía más eficiente. Quieren que para el año 2030 todas sus fábricas en el mundo funcionen con energía que no contamine y que no produzcan ni una sola bolsa de basura que no se pueda reciclar. Es una meta muy ambiciosa que requiere millones de dólares en inversión, pero Noel ya ha demostrado muchas veces que cuando se propone algo, lo cumple. La historia de los 10 fundadores de 1916 se ha multiplicado de una forma asombrosa. Aquellos 17 trabajadores originales se han convertido en un ejército de más de 8,000 colaboradores directos y muchos miles más de forma indirecta entre vendedores, transportadores y proveedores. La pequeña fábrica de dulces Papagayo es hoy un imperio de la alimentación que compite de igual a igual con las empresas más poderosas de la tierra. Pero si uno entra hoy a la planta de Guayabal, todavía puede sentir ese mismo espíritu de trabajo, esa misma disciplina y ese mismo amor por el detalle que tenían los pioneros. Al cerrar este relato, podemos decir que la compañía de galletas Noel es mucho más que una empresa exitosa que gana mucho dinero. Es una prueba de lo que los seres humanos pueden lograr cuando se unen con un propósito claro y cuando trabajan con honestidad. Han pasado por incendios, por guerras mundiales, por crisis económicas y por cambios de dueños, pero siempre han salido adelante. La estrella de Noel no solo brilla en sus galletas, sino en el ejemplo que le dan a todos los emprendedores que están empezando hoy un pequeño negocio. El secreto, como dicen en la fábrica, no está solo en la harina o en el azúcar, sino en el respeto por el consumidor y en el orgullo de entregar siempre lo mejor. Hoy cuando alguien abre un paquete de galletas Saltín para desayunar o cuando comparte unas Ducales con un café en la tarde, o cuando se come una barra de Tosh después de hacer ejercicio, está siendo parte de una historia que lleva 109 años escribiéndose con esfuerzo y alegría. Noel es, sin duda, la marca que endulzó el camino de un país hacia la modernidad y que hoy sigue adelante, con la frente en alto, lista para seguir alimentando los sueños de las generaciones que vendrán. Esta es la historia real de cómo un sueño pequeño se volvió un orgullo nacional y una potencia mundial. 10 hombres, un incendio, un cambio de nombre, una estrella amarilla y el toque secreto de millones de personas que cada día eligen Noel para compartir sus mejores momentos. El camino ha sido largo, pero la meta siempre ha sido la misma: estar en el corazón y en la mesa de cada hogar.